Buenas tardes. Nuevamente estamos en el programa Herencia y Coherencia, Historias que Cambian Vida. Es un programa realizado por CERVAL, Centro de Desarrollo Sistémicos, y transmitido por la Universidad de Chile. Bueno, contarles que este programa está siendo realizado desde Washington, D.C., en Estados Unidos. Y nuestro invitado de hoy es Ricardo Araneda Carrasco. Él es bioquímico de la Universidad de Concepción. Es doctor en neurociencia y profesor asociado del Departamento de Biología de la Universidad de Maryland. Es investigador en el área del olfato. Como científico se ha especializado en comprender los mecanismos por los cuales los neurotransmisores regulan la actividad neuronal en el cerebro. Ricardo, gracias por aceptar nuestra invitación y es un gusto poder conversar contigo. Muchas gracias por ustedes, por la invitación. Ricardo, Universidad de Concepción, Washington, D.C. ¿Cómo es ese recorrido? ¿Cómo es ese recorrido? ¿Naciste en Concepción? Nací en Talcahuano. En Talcahuano. Sí. Fui a la universidad y en el primer año de universidad estaba interesado en hacer investigación. Ya. Siempre tuve claro que quería hacer investigación. Y me contacté con algunos profesores, empecé a trabajar en el laboratorio de ellos. Después, cuando estaba en tercer año, tuve la posibilidad de conocer a alguien que había hecho su doctorado en Santiago, en la Católica. Ya. Y trabajé con ella como por, creo, 2 años. Y ella me sugirió que fuera a hacer mi tesis de pregrado a la Católica en Santiago. Okay. Entonces ella me envió a Santiago. Trabajé con, creo que una de las personas más importantes en términos cuando uno está más joven, como mentor. Y hice mi tesis de pregrado en la Católica, 1 año. ¿Y en qué fue la tesis de pregrado? Era farmacología bioquímica y en realidad es bien interesante porque ahí empecé como a tomarle el interés a los neurotransmisores, la neurociencia. Soy bioquímico, pero ahí fue mi introducción a la neurociencia. ¿Y la química? ¿Cómo llega la química Porque a tu me vida? gusta la química. ¿Sí? Sí, desde siempre me gustó la química. ¿Desde siempre? Desde siempre. ¿Así como de niño? Como de niño. Estaba así de maneras como de entender por qué llegué hasta donde estoy. Es de repente como tengo que pensar que en algún momento me di cuenta que me gustaba hacer experimentos. Y uno de los experimentos que me gustaba hacer era la casa de mi abuela, era sacar las flores, no creo que son, es la fruta de una planta que creo que se llama chilco, ¿Ya? que da una planta morada, una fruta morada. Y esa me encantaba, usaba colonias y las mezclaba para sacarle el color. Entonces me di cuenta que algo era así como de color y de hacer experimentos. Como de mezclar cosas. De mezclar cosas. Y en eso fue, y bueno, terminé estudiando bioquímica porque era así como una mezcla de biología y química. Ya. Me fue bien en las químicas y me gusta, al final me empecé a dar cuenta que me gustaban las cosas tiradas para el lado de la neurociencia. Perfecto. Y eso. Entonces fui a Santiago y después por otra científica chilena que está en la Católica, no sé si todavía está, estoy seguro, pero Katia Ginsling, ella me presentó a un chileno que estaba en Estados Unidos. El chileno vino a dar una charla y creo que le hice una pregunta y la encontró muy buena. Ya, genial. Y me dice, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Y me trajo a Estados Unidos. Y salí cuando, había terminado la tesis de pregrado, estaba trabajando en la Católica en ese momento y él me invitó a trabajar con él. Estuve trabajando 1 año en St. Louis y después me fui a Nueva York y hice mi doctorado. Y esa es la manera que llegué y me quedé. Esa es la conexión. Sí. Esa es la conexión. Pero fue así por tener gente que siempre me estaba como empujando. Okay. O abriendo la ruta, abriendo las la luces, ruta, ¿no? así como, sí, porque es como, el otro día tuve que pensar en esto cuando le estaba contando que habían venido unas chicas a entrevistarme.
es así como no tenía un ejemplo en mi familia de alguien que hubiera estado en la universidad. Entonces, esto de llegar y hacer bioquímica es una cosa que era completamente así Desconocida, como misteriosa además, misteriosa, ¿no? Y yo no tenía un ejemplo de cómo pasar por la universidad, o sea, que los cursos, ¿no? Todo era como nuevo. Todo era nuevo. Todo era nuevo para mí. Genial. Si no, no tengo ejemplo de mi familia. Yo fui el ejemplo, en realidad. Tú fuiste el ejemplo. ¿Y qué número de hijo eres, Ricardo? Yo soy el primero. El primero. Mayor, sí. Mayor. ¿De cuánto? Tengo 2 hermanas, Ajá. y somos 3. O sea, eres el único hombre. El único hombre que tenía toda la presión de... Toda la presión. De sacar el ir a la universidad. Ay, sí, toda la presión familiar, ¿no? La presión familiar, sí. ¿Y cómo fue vivido en el contexto familiar este recorrido de la química, después Santiago? No, yo creo que mis papás, o sea, tengo que dar así, los papás... Mi papá no terminó, ninguno de los dos terminó la enseñanza básica. Ya. Entonces mi mamá trabajaba, cuando se deben haber conocido, no sé, con mi papá, hacía cosas, creo que trabajaba en una peluquería. Mi papá era marino. Marino. Se fue marino. Sí. Y cuando, creo que él tenía como 8 años o 12, no me acuerdo, pero el abuelo lo sacó de la escuela. Entonces Okay. tenía esa cosa de que quería que uno estudiara, que sus hijos estudiaran. Que yo estudiara, que porque su mis hijo, hermanas no tuvieron la misma presión. Ya. Y bueno, siempre tuve la posibilidad de estudiar. O sea, no creo que él fue siempre así como hacer el esfuerzo de que yo estudiara. Estuve interno porque en el lugar donde estuve en un momento no había escuela. Ya. Y él pudo hacer el primer semestre, creo que fue de segundo, tercero básico, que él lo pudo hacer siguiendo los libros, pero para alguien que no se enseñaba a sumar y a restar, eso es todo lo que puede hacer. Y como ya después no podía hacer eso, me mandaron internado para que pudiera estudiar. ¿Y el internado fue en Talcahuano? No, todo esto yo crecí en la Patagonia. ¿En la Patagonia? Sí, en la isla Navarino. Eso fue, sí. Genial. ¿Y fuiste internado a...? En Puerto Williams. Mi papá estaba en una isla que estaba más al sur. ¿Sur del sur? Sur del sur, sí, en la Picton. En la Picton. 2 años estuvieron ellos y yo estuve interno 1 año en Puerto Williams. Chiquitito. Tenía 6, 7. Chiquitito, sí. Entonces como que siempre fue esa cosa como de que estudiara. Y bueno, por suerte, no sé, para su esfuerzo hizo lo que él quería, pero no lo sentí nunca como una presión tan grande que sí. Es algo que resultó natural, a lo mejor. Muy fluido, ¿no? Como, ¿y la Universidad de Concepción, cómo te la viviste, Ricardo? A ver, es como bien especial. La universidad fue bien difícil los primeros años, yo creo que era porque no sabía estudiar. Ya. El primer año lo pasé mal, bueno, no sabía realmente estudiar, me fue en algunos cursos no muy bien. Y estuve casi a punto de perder la carrera, porque era una cosa así de no saber, que o sea, no podía estudiar a última hora. Siempre me había funcionado esto en el colegio, de estudiar a última hora, así como el día anterior, y de repente estaba con física, cálculo, cosas que no había visto nunca antes de estar así. Y yo creo que eso fue una de las cosas que la viví así un poco. Lo otro fue el contraste, porque crecí en Concepción, o sea, estaba en la Universidad de Concepción en los años 80, que era la época en que había mucha turbulencia política. Y mi papá era marino, yo había estado en una base naval, entonces era como este contraste entre lo que mis compañeros decían y lo que yo había crecido y lo que mis papás esperaban que yo de la manera. Entonces yo creo que eso produjo un cambio, yo diría desde el punto de vista político. Profundo. Profundo, porque fue así como
como lo que le pasa a uno cuando se da cuenta que, no sé, pues la religión con la que creció no es la única que existe. Entonces uno tiene que hacerse un análisis de eso y pensar bien. Y en mi caso fue eso, de que me di cuenta en un momento que, bueno, habían bastantes cosas que estaban malas. Y que además era mucho más amplio. Era mucho más amplio, que la gente no era lo que yo creía, que eran todos malos. Bueno, no sé si podemos entrar en detalles, pero definitivamente fue una época especial. Me junté con mucha gente, hice muchas amistades que generalmente eran más del lado así subversivo, siempre estaba más tirado para ese lado sin haber crecido en ese ambiente. Fue así como algo personal, una convicción. Una convicción. Sí. Y así, bueno, yo creo que eso fue lo más importante. Como una transformación interna. Como una transformación, bastante transformación. Bastante transformación. Sí. No, de todas maneras. Genial. Y después que comenzaste como a trabajar y a investigar, esto del cómo llega el olfato. Eso fue bastante así fortuito en realidad, porque no había pensado trabajar en olfato. Okay. Nunca tuve la intención de trabajar en olfato, lo tengo que admitir, se lo digo a cualquier persona. Estaba trabajando cuando hice mi tesis de doctorado, estaba trabajando con algo que era más relacionado a la memoria. Ya. Y había tomado un curso cuando recién entré al programa de doctorado y conocí a un profesor en el curso, hice experimentos con él. Y él siempre quería que yo trabajara con él. Okay. Siempre me preguntaba cuándo vas a terminar para que hiciera el postdoctorado con él y todo. Y en un momento me encontré en una fiesta con él. Yeah. Había estado mandando postulaciones, había entrevistado, pero habían cosas que no estaban justo lo que yo quería. Y en un momento me encuentro con él en una fiesta y me dice, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, es que terminé, estoy buscando un postdoctorado. Te ofrezco un postdoctorado ahora. Te ofrezco un postdoctorado ahora. Y sabía lo que trabajaba, porque el experimento que hice con él lo hice en ese curso y era en olfato. Ya. Y pensé así por un tiempo, llevaba bastante tiempo trabajando en el mismo sistema, pero era muy reduccionista, o sea, era trabajar con células. En realidad estaba mirando lo que se llaman canales, una cosa que es bien específica a nivel neuronal, es como mirar a una proteína. Okay. Y entonces... En memoria, trabajaba ahí. Pero, o sea, asociado a memoria, ¿no? Yo no estaba trabajando en memoria, trabajaba en un canal que está asociado a memoria, Okay. así de específico. Ya. Y en un momento me convencí que a lo mejor sería buena idea aprender acerca de un sistema, porque no sabía acerca de... O sea, soy neurocientífico, pero no estaba trabajando en un sistema, sistema visual, sistema auditorio. Sí. Y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y tomé el challenge y me fui a trabajar con él y trabajé con él por 10 años. Ya. Fui primero postdoc y después me convertí en Associate Research Scientist, que es un título casi... es un poco más que postdoc. Okay. Y podría haberme quedado en Nueva York por más tiempo, pero de repente como que empecé a sentir que prefería ser la cabeza del ratón que la cola del león. Entonces quería tener mi laboratorio, quería estar a cargo. Yo era la persona con más experiencia en su laboratorio, llevaba la parte de electrofisiología. Perfecto. Y estaba en Columbia University, en Nueva York, en Manhattan. O sea, tenía todo lo que quien no quiere vivir en Manhattan y quien no quiere estar en Columbia University. Pero quería tener la experiencia de tener mi propio laboratorio. De estar a cargo, sí. Y me postulé y quedé acá y me vine. Bonito. Ricardo, ¿y qué significa la memoria para ti? ¿Qué significa la memoria? No sé, creo que desde el punto de vista básico, así como es algo que puede cambiar, porque las neuronas cambian. Las neuronas cambian. Yo creo que desde un punto de vista ya más como psicológico, no tan así como neurocientífico, más psicológico, la memoria es bien lábil, o sea, se modifica y también puede estar equivocada a veces. Y de repente
cambia dependiendo del estado de ánimo. Sí. Entonces, o sea, hay ciertas cosas que son como hechos, que es la memoria de algo que pasó y no hay vuelta que darle. Nací en Talcahuano el 3 de junio. El 3 de junio. Pero de repente hay ciertas cosas como la experiencia de la universidad, que te la puedo contar de una manera dependiendo del estado mental en el que esté. De repente puede haber sido la experiencia más fabulosa de mi vida y otras veces puede haber sido el primer momento en que me sentí bastante deprimido. Porque estaba solo, sí, y sentía que me sentía solo en el momento y no es una realidad. Ajá. Sí, es una realidad. Sí, o sea, eso digo, es parte de mi experiencia. Cierto, sí. No la puedo cambiar, pero de repente uno la mira con otros... Desde distintos sitios, otros prismas. Otros prismas, y hay prismas que son de repente más oscuros. Ay, sí. Y a propósito de los prismas como más grises o más oscuros, la vivencia del internado de niño, ¿cómo te la viviste? Eso fue terrible. Terrible. No tengo ninguna experiencia positiva. Todas las veces que alguien me pregunta, no fue positivo. No fue positivo. No voy a entrar en detalles, pero estábamos en el mismo lugar, gente que yo tenía 6 años y había gente que tenía 17, 18 años en el mismo dormitorio. Y teníamos un profesor que nos cuidaba, pero su familia vivía en Punta Arenas, entonces él se iba y dejaba al mayor del grupo a cargo. Eso no. Okay. ¿Y eran muchos niños? Pienso que son unos 12, 14 estudiantes, 2 hombres en un lugar, las mujeres separadas en otro lugar, y la mayoría de los estudiantes eran estudiantes. Esta es una escuela, es la única escuela ¿cómo se dice? Básica, la Hogar Fronteriza número 54 de Puerto William. Y en ese tiempo los estudiantes que venían de las estancias, de todos los lugares alrededor. Sí. Entonces por eso que había gente que tenía 17 años, pero estaban en 8º año, estaban en enseñanza media. Entonces no fue muy... No tengo ningún buen recuerdo. Ningún buen recuerdo de allí. Lamentablemente. Sí. Con buen prisma o con prisma opaco, el mismo color. Es el mismo color. El mismo color. Sí. Y luego de eso fue el traslado como... De ahí mi papá se trasladó a Talcahuano. A Talcahuano. Y ahí estaba haciendo mi 8º año y la enseñanza media, ahí la hice. Y en un momento... Ahí ya en casa. Ahí estaba con mis familias. Con papá, sí, familia. Sí, mi papá hizo sacrificios muchas veces, pero a costa de eso. Por ejemplo, si puedo decir, en algún momento lo he tomado como algo que tenía que pasar y no lo siento como una presión, no sentí nunca pero que me hubiera gustado que mi vida fuera de otra manera. Fue parte de lo que pasó. En ese momento no había otra opción porque no me podía hacer cuarto básico, no sabe cómo llevar en esos tiempos, esos cursos eran un curso para matemática y otro de castellano, los libros esos del profesor. Exacto. Entonces no había otra opción, no lo veo como algo que él me quería mandar a un internado, no había otra opción. Era la ruta. Y en algún momento me acuerdo que también cuando era chico, más chico que eso, estuve viviendo fuera de la casa porque estaban en huelga los profesores en Valparaíso. Mis papás vivían en Valparaíso y yo tuve que quedarme en Chiguayante con unas tías abuelas. Entonces hice un año de enseñanza básica en una escuela en Chiguayante. Sí, hice varias veces cambios así asociados a... Había que estudiar. Había que estudiar, sí. Sí, qué potente, así como intenso. Sí, pero nunca con esa cosa así de que yo hubiera sentido... O sea, yo creo que cuando uno es joven, definitivamente hay ciertas experiencias que los afectan mucho más. Quedarse solo cuando uno tiene, no sé, 6 años, o de repente cuando estaba en el colegio, mi papá se tuvo que ir a Punta Arenas para poder pagar el colegio, entonces yo me quedé en Talcahuano y yo creo que en ese momento tenía 13, 14 años, me sentía solo, pero
o sea, si lo miro ahora, estoy vivo solo, me vine a Estados Unidos solo. Sí, solo. Uno lo mira como que es una cosa que está haciendo para obtener otro medio, Como otra que cosa. tiene sentido, sí. Como que tiene sentido. Tiene sentido. No lo hace así como no lo siente así tan personal y que no, estoy solo, bueno, no, voy a hacer algo, voy a conocer gente. Ajá. Entonces, ¿me entiendes? Sí. Es una diferencia. Fundamental. Sí, yo creo que esa es una diferencia grande. Y luego de eso comenzaste a trabajar en olfato. ¿Cómo pasamos del olfato al intento de comprender cómo funciona el cerebro? No, eso yo creo que es al revés. El cómo funciona el cerebro siempre fue la pregunta. La tuve cuando estaba cuando estaba en la universidad en Concepción. Vino alguien a hacer una clase de farmacología en cuarto año y la profesora habló de trastornos mentales y yo pensé que me interesaba entender cómo funcionaba el cerebro porque quería entenderme yo. Genial. Quería entender por qué había ciertas cosas que yo tenía que eran distintas a otras personas y por lo tanto me interesaba saber eso. Perfecto. Y así me empecé a meter trabajar con Isolde Rudolph, que es la profesora con la que trabajé en Concepción. Ajá. Y estábamos trabajando en algo completamente no relacionado con el cerebro, pero era todavía neurotransmisión. Estábamos mirando algo en el útero de rata. Ya. Y de ahí cuando fui a trabajar a la Católica en Santiago era un proyecto que estaba relacionado con el cerebro, con Parkinson, de todas las cosas. Parkinson. Con Parkinson. Okay. Pero con neurotransmisores y cómo se regulaba la liberación de un neurotransmisor que es importante en Parkinson, dopamina. Y ahí que me encontré, sí, era fascinante. Entonces, eso lo he hecho siempre cuando vine a trabajar con el chileno que me trajo a Estados Unidos. Sí. Era para trabajar en corteza, en hipocampo, y eran trabajos más relacionados a cómo se regulan las neuronas. Ajá. Yo creo que eso me marcó, eso era lo que me gustaba hacer. Pero di un viajecito medio largo entre lo que hice como por mi doctorado, que fue mucho más específico, y después mi postdoctorado. La primera parte fue muy dedicada a la parte de olfato, pero más en la nariz. Yo estaba más interesado en el cerebro. En el cerebro. Y eso es lo que hago ahora en mi laboratorio. ¿Qué hace en tu laboratorio? ¿Qué hago en mi laboratorio? Es lo que estaba escrito, que es básicamente tratar de entender cómo se regulan los circuitos en el bulbo olfatorio, que tienen que ver con cómo tenemos la percepción de olores, cómo se modifican por un grupo de neurotransmisores que son bien importantes en otras cosas también, como dopamina, norepinefrina, serotonina, que son las cosas que uno asocia con depresión, con esquizofrenia, con un montón de cosas, porque son unos neurotransmisores que se llaman neuromoduladores y ellos regulan la actividad de circuitos neuronales. Perfecto. Entonces, eso es lo que hago. Yo estudio cómo esos neurotransmisores regulan los circuitos que tienen que ver con olfato. Genial, genial. Y Ricardo, y en este contexto, hoy día que estás acá, ¿cuál es tu relación con tu familia de origen, con tu país, con Chile? Bueno, no, o sea, yo siempre es como un orgullo de repente, pero también cuando uno mira y lee las noticias, ve cómo está el país, qué tanto orgullo. Llevo llegué al 88, o sea, ya son 31 años en Estados Unidos, o sea, vivo más tiempo acá que en Chile, y no me he nacionalizado americano. Podría haberlo hecho hace harto tiempo, pero por una cosa de orgullo, de que al comienzo Chile no tenía ¿cómo se llama? La doble nacionalidad, solamente creo que siempre la tuvo con España, pero no con otros países. Esa podría haber sido una excusa, pero la verdad es que yo nunca vine a Estados Unidos con el sueño americano. Fue una posibilidad de venir a trabajar con alguien que fue muy buena, y estoy agradecido que me brindó la oportunidad, abrió la puerta para poder hacer mi doctorado en neurociencia y todo eso, pero no era que yo hubiera querido venir a Estados Unidos porque siempre soñé con venir a Estados Unidos. No. Entonces, no soy americano, voy a Chile todos los
años. Todos los Ahora años. puedo ir cada 2 veces al año. Me compré un departamento y voy a ver a mis papás y mi familia 2 veces por año. 2 veces por año. He estado tratando ahora más recientemente de establecer contactos con científicos en la Universidad de Concepción. Tengo una colaboración en este momento con María García Robles, y ella vino acá, estuvo el semestre pasado como investigadora, así como se llama, sabático. Ya. Y ahora hay un estudiante de ella en mi laboratorio. Existe la posibilidad que yo vaya a ser su cotutor, y escribimos un proyecto hace como 2 años. Ya. Y se lo sacó, y por lo tanto ese proyecto permite que yo vaya a Chile, pagado por la Universidad de Concepción, por el proyecto de ella, no de la universidad, Ajá. a trabajar en cosas relacionadas a lo que está escrito en el proyecto. Así que ya he ido una vez y ahora voy de nuevo en enero. Genial, genial. Entonces, mi primer estudiante graduado, Alexia Núñez, es chilena. Ajá. Y está en la Universidad de Chile, es profesora asistente. Ya. Entonces, ahora tengo un estudiante chileno que se llama Pablo. Le queda probablemente unos 6 meses o algo así. Ajá. A lo mejor cree que menos, pero también chileno. Perfecto. Así que siempre ha sido como la idea de traer gente de Chile. Siempre les digo a mis colegas en Chile, conozco muchos chilenos a través de todo este tiempo que he estado Me fuera de allá. imagino. Tengo amigos de la Universidad de Valparaíso, entonces siempre les digo que manden gente, pero de repente no está en Hopkins, en Baltimore, están las Harvards y todos esos lugares que a veces los estudiantes miran con más interés. Con más interés. Sí. Ujú. Ricardo, y yo voy a seguir con esto del olfato y esto que... ¿Por qué? Esto me importa que lo pueda escuchar nuestros radio escuchas. Es como, ¿por qué es importante el olfato? ¿Por qué es importante? Porque yo creo que es parte de los placeres de la vida, así de partida. Es lo más básico, las comidas, los sabores. Yo creo que si uno no tiene ese sentimiento de que hay algo que es rico, que tiene buen gusto, que tiene buen olor, Ajá. ¿no? Puede que la calidad de vida no sea tan buena. Okay. Ese es por el punto de vista bien básico con respecto a lo que el olfato hace en sabor, cómo influye en el sabor. Yo creo que todavía no sabemos mucho. Hay ciertos estudios que dicen que también lo usamos como lo usan otros animales desde un punto de vista de feromonas, que puede influir en la manera de que hay gente que interactúa, a esa cosa que de repente la gente dice algo así de piel, que no le gustó a alguien o que le gusta a alguien, que no sabe cómo explicarlo, que es una cosa de piel. Sí. Hay personas que podrían decir en esta reunión acá que eso tiene que ver con olfato. Y hay trabajos que han demostrado, son cuestionables de cierto punto de vista. Hay veces que la gente sale con nuevos análisis de las estadísticas, decir esto no es cierto, pero yo creo que la mayoría de la gente está de acuerdo, que hay unos estudios que se publicaron en los años 70 que muestran que, por ejemplo, las mujeres que están en el mismo lugar, en un dormitorio, sí, tienden a hacer los ciclos de la misma forma. Sí. Eso se sabe. Y eso en cualquier especie que no es humana es una cosa que se llama feromona. Hace un cambio endocrino en el cuerpo. Entonces ese es uno. Y después hay muchos estudios con respecto a la asociación de olores de la madre con los olores del niño, que tan fuerte es esa conexión. Y hace una semana atrás estábamos revisando un trabajo con los estudiantes que está publicado hace varios años ya, 6 años yo creo, en que probablemente a lo mejor hay feromonas en las lágrimas. En las lágrimas de las mujeres. En este estudio del caso de las mujeres fue medio controversial por eso, porque lo que voy a decir a lo mejor no suena bien, pero que las lágrimas de las mujeres tienden a inhibir el líbido de los hombres. Eso sería un efecto también de feromona. Qué potente. Entonces, ahí están las cosas que pueden hacer como
dice la gente a veces la conversación en el cóctel. Así, Sí. ¿por qué olfato? Bueno, yo digo, esas son las cosas que son interesantes. Sí. Pero lo otro que yo creo que es importante, porque es importante como sistema, puede ser como, lo podemos usar como modelo Ajá. para entender neurodegeneración. Y Ya. eso tiene que ver con el hecho de que olfato es una de las primeras cosas que se echa a perder antes de que hayan problemas cognitivos en Alzheimer. Okay. Y también se observa lo mismo, el mismo déficit en personas con Parkinson. Okay. Entonces, es la idea de que hay algo en cómo está construido este sistema, qué es lo que hace, que a lo mejor le dice a alguien o predice que algo está mal. Algo Y está eso, mal. entonces, eso es una de las cosas que estamos haciendo en el laboratorio. Estoy haciéndolo más ahora con envejecimiento, porque también es otra de las cosas que pasa, que en el envejecimiento el olfato se echa a perder. Ajá. Muchas veces la gente cree que el abuelo le ponemos sal a la comida porque le falta la sal, pero es porque no le encuentra el gusto. No le encuentra sabor. Y no le encuentra sabor porque el olfato no está Ajá. funcionando. Okay. ¿Y cómo, cómo asocia o se asocia con la memoria? ¿Cómo se asocia con la memoria? Hay una parte que... Un aroma. Yo creo que una de las cosas que es bien importante en olfato, y yo creo que eso viene de la parte animal, de evolución, Sí. de los mamíferos que estaban generalmente en la oscuridad, salían en la noche, no salían durante el día, que tenían que usar el olfato Sí. para reconocer cosas. Entonces está muy asociado con algo que le indica a alguien si eso es bueno o es malo. Okay. Que te puede producir miedo o que te pueda producir atracción. Ajá. Lo de la atracción podría decir uno le gusta el olor de algo y lo va a asociar con una buena comida y eso es algo bueno. Okay. Pero también hay olores que son terribles y que no los asocio, por ejemplo, los animales que son predados tienden a reconocer el olor del predador, por lo tanto van a tener miedo a ese olor. Entonces, para que eso funcione, tiene que tener conexiones bien básicas con sistemas del cerebro que están relacionados con la memoria, con el sistema límbico, y una de las áreas que se llama amígdala, que tiene que ver con miedo, tiene conexiones con el sistema olfatorio. Perfecto. Entonces, eso es cierto por la manera que está construido el sistema, de que el olfato tiene acceso a esas áreas y en una forma muy directa comparado con otros sistemas sensoriales de la nariz. A esos lugares hay una sinapse entre medio, o sea, esta neurona le dice esto y esta otra le manda la información inmediata. Es muy rápido, porque seguramente durante evoluciones no necesitaba tanto tiempo para decidir si algo había que arrancarse o quedarse. O que era comida y había que quedarse, o como lo usa la mayoría de los mamíferos, es la persona con la que tiene que aparearse, porque el animal está en la época de apareamiento y Perfecto. el macho tiene que reconocer eso, por lo tanto esas señales se tienen que leer. Genial. Esa es la relación. Esa es la relación. Sí. Es bien básico, siempre se suele decirse, hay gente que le gusta citar a Proust, es una escena, creo que él toma una Madeleine y le recuerda no sé qué cosa. Es lo mismo con a mí me pasa, a veces le pasa a todo el mundo, así que hay ciertos olores que de repente en la casa de la abuela, el jabón que está en el baño en la casa de los abuelos. Sí. Hay ciertos olores que se quedan, traen como escenas muy primarias. Muy primarias. Yo creo que esa es la conexión con la memoria. Con la memoria, sí. Y quisiera preguntarte, Ricardo, más por el cuerpo humano. ¿Qué significa para ti el cuerpo humano? El cuerpo humano. Sí, más allá del cerebro, el cuerpo entero. Bueno, o sea, estamos aprendiendo más. Podría haber dicho, es lo que le permite a uno expresar lo que tiene adentro. Una manera de expresión. Desde el punto de vista así, motor, es lo que permite a uno accionar qué pasó adentro. ¿Qué pasó? Y demostrarlo con facciones pero es como
en el extremo podría decir es también lo que se mantiene vivo el cerebro. Entonces el cerebro sigue siendo el centro de atención y el resto del cuerpo está como para ayudar al cerebro a hacer lo que tiene que hacer, arrancar para que no se lo destruyan, o alimentarlo, o sí, mantener el oxígeno con el corazón. Pero no, yo creo que estamos aprendiendo que hay harta conexión entre el cerebro y el cuerpo, que no es una sola dirección. O sea, hasta cierto punto los sistemas sensoriales están en el cuerpo. El tacto es en el cuerpo, los ojos, están todos afuera, no están entonces hay una conexión, pero generalmente desde el punto de vista científico, neurocientífico, usted diría el cerebro recibe la información y hace algo y ese algo es algo motor. Algo motor. Pero yo creo que ahora estamos aprendiendo que hay ciertas cosas que el cuerpo puede hacer que no tiene nada que ver con eso y que hay una conexión más allá de esa conexión neurona-motor. Hay algo más. Hay algo más, sí. Especialmente estos trabajos que están saliendo más y más de la influencia que tiene, cómo influye el contenido gástrico, los intestinos, el tipo de bacteria que uno tiene, cómo puede eso influir produciendo productos químicos, cómo esos productos químicos tienen acceso al cerebro y pueden cambiar. Hay gente que no lo cree, hay detractores, pero también yo creo que es algo que está tan de moda que sería como no sé, irresponsable no mencionarlo. No mencionarlo. Como un segundo cerebro. Bueno, en el estómago hay un sistema nervioso que es como un segundo cerebro y actúa por su cuenta, controlado un poco por el sistema que le llaman sistema nervioso autónomo, pero es un cerebro acá y otro acá. Y otro acá, dos cerebros. Exactamente, sí. Y esa es la idea de que a lo mejor este cerebro era siempre visto desde el punto de vista como controlado por el cerebro por el de acá a través del sistema autonómico, y ahora puede que también pueda mandar señales para arriba. Genial. ¿Cómo interactúan? Sí. Bien. Y puede empezar incluso, yo creo que antes en el útero, esa conexión puesta. Sí. Bien. Eso es más o menos. Bien. Quiero preguntarte como otras cosas, algo así como el amor en tu vida. El amor en mi vida. Esa es la pregunta más difícil. Esa es la pregunta más difícil. No, el amor en mi vida. El amor en tu vida, así como. ¿Qué es lo que ha sido? Sí. Ha sido difícil porque me pasé mucho tiempo tratando de ¿cómo que se llama? Cambiar mi vida. Yo soy gay, me costó mucho asumir eso y me costó mucho llegar a tener una relación. Pero llevo 22 años con mi pareja, estamos casados y yo creo que al final mi vida desde el punto de vista emocional ha sido bueno desde que las cosas cambiaron, cuando finalmente acepté cómo tenía que ser mi vida y no la podía cambiar. Mucho tiempo en intentar cambiar tu vida en términos de... Okay. Me costó mucho eso, por eso decía, aparte uno puede mirar la vida en Concepción como estudiante, desde el punto de vista científico, trabajar en un laboratorio, tener esa oportunidad. Después, desde el punto de vista político, ser parte de una generación que estaba cambiando el país, darme cuenta de que yo tenía ideas que estaban más de otro lado de lo que yo pensaba, como había creído. Pero también desde el punto de vista personal, que fue muy difícil porque no podía asumir lo que era, me costó mucho. Eso fue bastante difícil. Complejo porque Chile todavía es un país bastante homofóbico, entonces no es tan fácil. Yo creo que esa es una de las cosas que yo hago acá con mis estudiantes. Es una parte que puedo agregar ahora a la conversación. Las chicas que me encontraron en una lista porque mi nombre está en una lista de profesores que pertenecen al, como le llaman acá, LGTB. Y la razón que lo hago es porque yo lo pasé tan mal cuando estaba en la universidad, que es acá el college,
que no quiero que mis estudiantes tengan esa impresión. Entonces quiero ser como un ejemplo de que eso es una parte de tu vida. Sí. Y no es tu vida. Aquí en el laboratorio hacemos ciencia, en mi oficina podemos conversar de cualquier cosa, pero no tiene que ser relacionado a la sexualidad. Perfecto. Entonces, como un ejemplo de que uno puede ser homosexual y tener un laboratorio y ser jefe de laboratorio. Ok. Ajá. Esa es la... Que es como, no es un impedimento para. No es un impedimento, o sea, no debiera ser un impedimento, pero lamentablemente, dado cómo se construye la sociedad, cómo afecta la manera de un adolescente va a pensar, o incluso antes, qué significa, es una limitación. Es una limitación. Siempre es una limitación. Sí. Y uno se pasa mucho tiempo dándole a eso, y de repente la limitación no es esa. La limitación es no ser una buena persona, no ser una persona que puede estar trabajando a sus máximas capacidades. Ajá. Y cuando uno finalmente puede hacer eso, se da cuenta que sí, efectivamente ese era el menor de tus problemas. Tenías problemas mucho más grandes que eso. Entonces, eso es lo que trato de hacer con mis estudiantes. No es un tema en el laboratorio, no tengo ningún tipo de no sé, la bandera o algo así, no, el laboratorio es laboratorio, pero cuando viene mi pareja o bien hago cosas en mi casa, es como algo natural, no es... Perfecto. No es nada especial, así como... ¿no? Genial, genial. Y preguntarte por el tiempo. El tiempo, ¿cómo concibes el tiempo en tu vida? Así como que de repente se está pasando rápido, más rápido que antes. No sé, como que disfruto más los momentos tranquilos. No siento esa no sé, como necesidad de estar haciendo un montón de cosas. Ya. Puede que también es como que el reloj empieza a cambiar. Ajá. Yo diría que eso es más como una cosa de que el tiempo ya no como que es rápido, que me estoy poniendo más viejo, pero al mismo tiempo un reloj interno que hace que esté más cómodo funcionando a un espacio más lento. A un ritmo distinto. A un ritmo distinto, no más rápido, más lento. Más lento. Es como si se hubiera invertido como si hubiera invertido la polaridad, Ajá. que uno es joven, parece que no quiere saber ya cuándo voy a hacer tal cierta edad, pero está haciendo un montón de cosas, que está haciendo rápido, que está tratando de hacer todo de una manera así como muy rápida, y no ha cambiado en ese aspecto. Ha cambiado. Sí, no siento nada más que eso. O sea, el tiempo podría pedir más tiempo para poder seguir creciendo y volver atrás y mirar las cosas de otra manera. Pero no, estoy feliz con cómo está mi reloj en estos momentos. Tu reloj interno. Sí. Bonito. Ricardo, ¿y la vejez? Ay, sí, que son un poco más complicados, porque me molesta un poco la vejez. No podía llegar, estaría mintiendo si dijera, esto es mucho más cómodo con el hecho de ser viejo desde el punto de vista físico. Ajá. ¿Ya? Como corporal. Como corporal, no mental, porque eso no lo siento, definitivamente no. Perfecto. No. Es el aspecto físico. Y es por una cosa así como que de repente creo que tengo mucha energía interna. Sí. Gusta hacer ejercicio, pienso de una manera así como mentalmente me siento ágil. Activo. Ajá. Entonces como que me da miedo que de repente la parte física no va a estar. Okay. Y eso yo creo que me va a costar. Espero llegar a un momento en que sea como un equilibrio. Leo de gente mayor que se siente tan cómoda con su edad y con su aspecto físico. No, yo no. Pero, por ejemplo, la barba me la dejé y es un recordatorio de que ya estoy viejo, tengo una barba con pelo blanco, no me ando pareciendo a los de 30 años con blanco. O sea, no, lo hago como para recordarme y como para empezarme a sentir cómodo con él. Ok. Sí, como ir adaptándose a este reflejo, ¿no? Como ir adaptándose a lo que uno ve en la mañana en el espejo. A lo que se ve en el espejo. Sí. Y la muerte.
¿Y los duelos? Los duelos son... no he tenido tantos duelos porque mis padres están vivos, mis hermanas también. Los duelos inmediatos, los que probablemente son los más fuertes, sí. O de algún amor, sí. No los he sufrido. Ajá. Sí sufrí por un perro que tuve que era como mi hijo. ¿Cómo se llamaba? Toby. Toby. Está ahí por ahí por una de las fotos. Okay. Y fue la primera vez que sentí que se me moría alguien tan importante, a pesar de que era un perro. Sí, y los vínculos con la mascota son muy potentes. Son muy fuertes, pero decidí sufrirlo. Bien. Todo el mundo me decía, oh no, consíguete otro perro, no. Yo quería, como dices, sufrir el duelo y la pérdida. La pérdida. Y yo creo que me tomó como 2 años. Bien. Y como a los 3 años llegó el otro perro que tenemos ahora, el Lonco. Lonco, que es como que se llama, está al mismo nivel. El otro se murió inesperadamente cuando tenía 6 años, es un labrador. Lonco tiene 10, entonces me ha permitido también algo que me hace pensar que él está poniéndose viejo, porque ya tiene 10 años, entonces como que tengo que estar consciente de que su edad es como que es lindo tener esa oportunidad de ver cómo voy a reaccionar con él cuando ya no pueda ser el perro que es en estos momentos, que sale a correr conmigo y todo. Como yo creo que espero que me dé como una perspectiva de cómo también quiero yo vivir mi edad, sentirme que no puedo subir las escaleras. Bien. Así que, bueno, la parte de los duelos yo creo que es la única experiencia que tengo y del punto de vista mío, no sé, lo único que espero, no sé, que sea algo rápido. Que sea algo rápido. Sí. No estoy como para estar sufriendo y todo, no tengo la paciencia para eso. Ay, no tiene la paciencia. ¿Y el dolor? ¿Cómo te vives el dolor, Ricardo? ¿Físico o mental? Ambos. Físico yo creo que es fácil con las cosas que uno puede comprar, no es tan difícil. El mental, he tenido suerte, siempre he sido como bien interesado en la psicología. Ya. Y por lo tanto cuando salí del closet decidí que tenía que ir a terapia y estuve en terapia como 6 años y creo que fue muy bueno para mí. Entonces yo creo que puede que haya gente que lo hace. Yo creo que para mí no es una manera, mi personalidad no cambió. Pero yo creo que aprendí a buscar herramientas de cómo defenderme cuando las cosas no están como uno quiere, desde el punto de vista emocional, personal. Sí. Entonces, creo que me ayudó bastante. Entonces, cuando estoy con el dolor mental, como lo estamos poniendo, creo que no me quedo pegado como me hubiera quedado pegado hace 15, 20 años. O cuando estaba en la universidad. Tengo esas herramientas que me dicen, bueno, hay otras cosas, la vida sigue, o estaba en esta situación y no pasó nada más peor que eso. O no estás solo. No estoy solo, pero yo creo que es eso, como que no quedarse pegado y con el entendimiento de que no es todo así como que es como uno lo mira. Perfecto. Y realmente creo en eso, que partió la conversación de esa manera, de los prismas. Realmente creo que eso es importante, cómo se mira uno a sí mismo bajo ciertas condiciones. Y es aprender de que cuando uno está en ese estado, tiene que rápidamente aceptar de que te está mirando con el prisma negativo. Prisma más oscuro. Más oscuro. Sí. Por suerte que puedo hacer eso. Yo sé que hay gente que se queda pegada y que lamentablemente no es tan fácil. No es tan sencillo. No es tan sencillo, pero para mí fue, y yo creo que siempre creo que la terapia fue una cosa muy importante. Bien, sí. Quisiera preguntarte algo más y que se asocia como en esto de la pregunta que la mencionaste como en algunos momentos, la enfermedad mental. La enfermedad mental a propósito de lo que tú has investigado, lo que has visto, pero también la enfermedad mental desde poder relacionarte o ver la enfermedad mental en otros. ¿Cómo la observas? ¿Cómo te relacionas con la enfermedad mental, la depresión, la esquizofrenia, personas con?
El aislamiento y esas cosas. Sí, yo creo que hay ciertas cosas, puede ser por una cosa de personalidad. Tengo fácilmente empatía por gente que tiene depresión o ansiedad, porque es algo con lo que me puedo relacionar, porque estaba en algún momento en ese lugar y por lo tanto es fácil. Diría que con esquizofrenia es un poco más difícil, porque es más difícil llegar a entender la persona, es otra construcción mental. Es ¿ya? otra construcción mental. Pero está la empatía de saber que es una enfermedad y que por lo tanto cuando estoy con esa persona entiendo el dolor que puede tener, no como que no lo hago de lado. Sí. Yo diría que eso es que hay ciertas cosas que son desde el punto de vista mental, de enfermedades mentales, más fáciles de asociar con uno. Uno puede entenderlas más fácilmente, pero como neurocientífico y alguien que entiende el problema mental, de la salud mental, uno tiene como que se da cuenta que tiene que ayudar o tiene que ser como más responsable con cómo interactuar con la persona, porque tiene que entender que la persona no está al mismo, no en nivel en una cosa así, sino que nivel así. Exacto, la misma simetría. Como... Exactamente. Pero no sé si eso es lo que que tú me estabas preguntando. ¿Sí? Yo te pregunto, pero es interesante como la aproximación, es como la simetría en términos de... Sí, pues yo diría que es fácil. De la humanidad. Para ciertas cosas es fácil, siempre es más fácil ser empático con alguien, con lo que uno que se puede relacionar fácilmente, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, con la depresión, a veces en el laboratorio he tenido estudiantes que me han pedido tiempo porque están con problemas mentales que necesitan tratamiento. Es como que no hay una pregunta, es como sí, por supuesto, o sea, no es, pero ¿y quién va a hacer esto? ¿No? Eso no existe porque uno lo entiende sin ninguna explicación. Sí. Creo que tengo pero es porque soy también neurocientífico, entonces es más fácil haber leído, entender cómo funciona el cerebro en ese aspecto y qué es lo que puede esperar uno de ciertas interacciones con alguien que tenga depresión, esquizofrenia o bipolar, ¿no? O sea, depresiones bipolares. O sea, hay un montón de cosas que uno las sabe, entonces sí. Creo que la terapia es buena, también creo que la farmacia, los fármacos también son buenos y ayudan, y por lo tanto también ese conocimiento le permite a uno también poder, o sea, a veces preguntar a la persona si están haciendo esto, están tomando lo otro. Perfecto. Ricardo, estamos en un momento de cierre y yo querría como hacerte una última pregunta. Es como allá como en un futuro así como lejano, ¿cómo te gustaría que te recordaran tus estudiantes, las personas con las cuales te han relacionado en un momento allá, cuando tú ya no estés más en este plano? O sea, no sé si, o sea, uno esperaría o quisiera que la gente con la que uno tuvo una relación cercana, ¿no? Decir, íntima, así, pues, la gente con la que uno trabaja de manera cercana, sí. Que pueda tener un mismo recuerdo de lo que uno podría tener de sus abuelos, de sus padres. O sea, uno los trae a la memoria con ciertas escenas y se recuerda de lo que le dijeron en algún momento. Pero yo creo que, no sé, yo en este momento no tengo hijos. Sí. Y una de las cosas que a uno le gustaría trascender, a veces los papás tienen esa posibilidad cuando tienen hijos de que están criando a alguien que hace las cosas, piensa a veces que mis estudiantes en algún momento están tomando los ejemplos que les doy yo de ciertas cosas de mi vida. Sin duda. Y ellos están tomando eso y están construyendo algo que en algún momento ellos le van a pasar a otra persona. Y en esa manera, de esa forma, yo estoy pasando de mi momento a lo que puede ser 2 generaciones más que nunca me conocieron, pero de alguna manera recibieron un consejo, recibieron una experiencia que había marcado a la persona que la recibió de mí. Y probablemente con eso
los neurotransmisores cambiaron y las neuronas Sí, cambiaron o y el sea, cerebrito que, cambió. simplemente que puedan decir esto lo aprendí de mi jefe y bueno, mi jefe lo había aprendido de Ricardo. Ajá. Alexia tiene mi estudiante que está ahora haciendo su postdoc, que eventualmente va a estudiar estudiante. Ellos tienen espero que tengan esa visión y me doy cuenta, de repente estuve visitando a Alexia, ella está en la Universidad de Chile, que está trabajando con estudiantes que trabajan en olfato. Entonces, de seguro que hay ciertas cosas que pasan, incluso las mañas. Las mañas. Las mañas. O sea, no tengo ninguna duda que una de las cosas que marca también a la gente cuando hace tesis de doctorado con alguien es las mañas. Y esas mañas las agarré cuando estaba en la Católica con Gonzalo Busto, la manera que él me enseñaba a ¿cómo que se llama?, a presentar. Era una manera increíble, agarraba el puntero, me lo quitaba, me decía, mira lo que estás haciendo, y me movía el puntero por todos lados. No hagas eso. Bueno, entonces cuando yo estoy enseñando a los estudiantes, a lo mejor tengo mañas parecidas y eso se van pasando. Genial. Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.